Antes de entrar en el tema, quiero contarles que vamos a estar estamos trabajando en el tercer encuentro de herramientas para vivir. Lo estuvimos haciendo años anteriores, 2018 y 2019, aquí en nuestra ciudad, en el aire libre, con la gente presencial, una carpa auditorium, con charlas, con talleres, con un patio de comida saludable, con stands. Pero esta vez, como no va a ser posible encontrarnos físicamente en nuestro lugar, estamos organizándolo de manera virtual, porque no es el espíritu de las herramientas para vivir bajar los brazos ante la primera adversidad. Así que estamos armando una página web donde va a poder ver este encuentro con charlas y disertantes que son asiduos a nuestro programa, que usted nos puede encontrar. Muy pronto vamos a estar con esa información y haciéndole llegar los horarios, los días, y cómo puede estar participando de este encuentro. Nos metemos en el tema de hoy. Nos visita Débora Fantino Ferrer, ella es naturópata higienista y nos va a estar contando cómo aumentar nuestro sistema inmune, cómo cuidarnos, cómo protegernos ante este momento que estamos viviendo y en un futuro también, ¿no? Porque siempre tenemos que estar con las defensas altas, con nuestro sistema inmunológico de la mejor manera posible. Débora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos un poco qué es la naturopatía. Bueno, vamos a empezar con el concepto de naturopatía higienista para que la gente lo entienda. Bien. Y lo vamos a ir aplicando acorde a lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Bajo estas circunstancias. La naturopatía, básicamente, el significado es sendero a la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la naturopatía o medicina naturista lo que busca es, de nuevo, conectarnos con nuestra naturaleza interior, ¿sí? Nosotros nos regimos a través de lo que se llaman leyes naturales. Así como está la ley de gravedad, que es ley y por lo tanto existe y se cumple, ¿no? Tenemos este vaso y por ende, por ley de gravedad, cae, todo cae. Bueno, las leyes naturales rigen, digamos, a todo nuestro cuerpo, a nuestro entorno. Entonces, lo que busca la naturopatía es buscar, reencontrarnos de nuevo con este sendero, ¿no? De la naturaleza, nuestra naturaleza interior. Este ciclo natural. Exacto. Y promover, digamos, nuestras defensas naturales, ¿sí? Y a través, digamos, de herramientas, justamente, que tienen que ver con esta conexión y, de nuevo, aportarnos esto, ¿no? El que el cuerpo tome de nuevo, digamos, esta fuerza, esta vitalidad para generar la autocuración, ¿sí? Es como simplemente darle al cuerpo el espacio o las herramientas que está necesitando para que él, por sí solo, por sí mismo, pueda buscar de nuevo su equilibrio. Eso tiene que ver con la naturopatía. Y hablamos de naturopatía higienista porque visto desde el higienismo, como dice la palabra que viene de la higiene, tiene que ver con una limpieza. Entonces, ¿qué tiene que...? O sea, ambos combinados tiene que ver con esto, ¿no? Con el sendero hacia la naturaleza, pero a través de una limpieza, ¿no? Como ir siempre trabajando desde como una limpieza interna para promover justamente la autocuración del cuerpo, como decía anteriormente, ¿sí? Si nosotros, digamos, en el día a día, como estamos fuera de estos ciclos naturales que rigen nuestro cuerpo, el entorno es caótico. Claro. Y este caos, ¿qué trae? ¿Qué conlleva? El ensuciarnos, ¿no? Así como nosotros nos tenemos que hacer, no sé, ducharnos constantemente, no sé, nos cepillamos los dientes, lavarnos las manos, no sé, sabemos que ahora tenemos que cambiarnos el calzado cada vez que entramos a la casa porque estamos tomando conciencia, ¿no? Bajo esta circunstancia de esta suciedad que lo vemos en el ambiente de las cosas que tocamos. Así también ese ensuciamiento, eso que digamos que nos genera, digamos, no estar limpios, también nos pasa, sobre todo a través de los alimentos, pero también en torno a una gestión de vida que también nos genera una toxicidad en el cuerpo. Entonces lo que nosotros buscamos es, a través del higienismo, es recobrar de nuevo esas herramientas para limpiar el cuerpo hacia adentro y el cuerpo, digamos, nuevamente pueda tener esa fortaleza o esa vitalidad para enfrentarse con este entorno o, por ejemplo, bajo estas circunstancias con las que estamos viviendo hoy en día puntualmente. Incluso combinamos alimentos que, sin saber en la combinación, nos resultan tóxicos. Exacto, sí. Bueno, nosotros, digamos, en la naturopatía, a través de la alimentación... De envenenarnos, no, sí, pero... a través de la alimentación siempre lo que nosotros buscamos es tener una herramienta que es una herramienta tangible, ¿no? Nosotros
Entonces, como que somos muy conscientes y es un hábito que tenemos todos los días, ¿no? El hecho de comer. Y siempre creo que las personas de alguna manera tienen un concepto de lo que es la alimentación natural, por así decirlo. Es simple preguntarle a alguien qué comprende o qué entiende por natural y seguramente lo primero que se te viene a la mente, por ejemplo... Las verduras, las frutas. La verdura y la fruta, eso es lo común, ¿sí? No, Porque es instintivo. Nosotros tenemos el término natural y es como que se despierta en nosotros esa conexión que tenemos. Entonces, básicamente vamos a entender que las verduras y la fruta es algo natural, ¿sí? Pero visto desde este lugar, también nosotros trabajamos la trofología. ¿Qué tiene que ver esto? Que es la ciencia que estudia también la compatibilidad entre los alimentos. Entonces, algo que es natural, que es justamente un alimento que nos va a nutrir, nos va a llenar de vitaminas, minerales, enzimas que necesita el cuerpo, pero si tampoco lo sabemos, manejarlos o esto justamente combinarlos, algo que es sumamente natural puede generar lo que nosotros llamamos fermentaciones o putrefacciones, y eso vuelve a generar toxicidad en el cuerpo. Claro. En lugar de que estos alimentos contribuyan, a nuestro favor para limpiarnos o estar en armonía o justamente nutrirnos, si no entendemos cuáles son nuestras bases, nuestros cimientos de cómo consumirlos apropiadamente, van incluso a interferir con eso, con esa limpieza que necesita el cuerpo. Porque nosotros necesitamos comer de una manera limpia, justamente. Claro. Esa es la base, ¿sí? Sino no la cantidad, sino la calidad. Y la calidad en cuanto a ser también consciente en lo que estoy consumiendo para que esto realmente pueda, nutrirnos desde que a veces con menos es más. Claro. Y justamente, sobre todo ahora que estamos hablando de reforzar nuestro sistema inmunológico, que estos alimentos también puedan potenciar esta capacidad natural que nosotros tenemos para fortalecernos. ¿Cómo manejar? Porque nosotros venimos con una alimentación que incluso hay productos que son adictivos, como la harina, como el pan, y nos cuesta mucho dejar y soltar. ¿Cómo manejar esa ansiedad para empezar a hacer estos cambios? Mira, primero hay que tener en cuenta el contexto de cada persona, ¿sí? Obviamente es muy fácil identificar y creo que la mayoría de las personas se dan cuenta que cuando hay un grado de ansiedad, sobre todo, tendemos a un alimento que justamente es adictivo y por eso también nos genera ansiedad. Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta, sí, porque justamente uno sin darse cuenta dice, estoy ansioso de comer y cuando te empezás a dar cuenta de qué estás comiendo, estás justamente retroalimentando la ansiedad con alimentos que son justamente adictivos, ¿sí? El adictivo es como un estímulo que genera esta hiperactividad o el no estar como en calma. Siempre esto, buscar o entender cuáles son nuestras bases, porque cuando nosotros entendemos cuál es el alimento realmente que nos va a nutrir, también nos va a nutrir desde esto, de darnos la saciedad para no luego caer en la ansiedad. Entonces, a la medida que vamos haciendo como ese cambio progresivamente, también no vamos a ir a los alimentos más adictivos. Sí, van a seguir estando, pero luego es como que, lo que vuelvo al mismo concepto, es como que se despierta en nosotros de nuevo ese lenguaje natural, entonces es como calmarlo de alguna manera, porque como trabajamos a través de estos cimientos y los nutrimos a través de eso, luego el cuerpo no tiene esa necesidad o esa tendencia a volver a estos alimentos que son sumamente adictivos. Claro. Entonces la manera más inteligente a veces es compensarlo, ¿sí? Cuando yo a medida voy compensando de una manera lo que es tan adictivo, voy a empezar a reducirlo. Claro. ¿Sí? De a poco. De a poco, sí, tal cual. Obviamente esto se trabaja a ver cuántas veces se hace, cuáles son los alimentos realmente adictivos que una persona tiene, si lo hace solamente por placer o por un momento solo de estrés, que incluso a veces cuando uno está bajo tanto estrés o tanta ansiedad o circunstancias que se pueden presentar incluso en un instante en la vida, tenerlo como una dosificación incluso es bueno.
¿sí? Claro, claro. Como el cuerpo, a veces el cuerpo pide, cuando hay la necesidad de comer algo, identificar, ¿no? Si es un antojo o realmente una necesidad del cuerpo. Sí, sí, obvio, porque también quitarle a esto, a lo mejor una persona se da cuenta de que esto no es lo más, no sé, favorable para su cuerpo, ¿no? Y sabe que incluso no va a contribuir a su salud, sino que justamente a esta adicción, por ejemplo, ¿no? Pero también si lo empieza a identificar, pero cuando hace el cambio, porque la persona en el mientras tanto no puede identificarlo, ¿sí? Pero cuando se identifica, incluso tener esta dosis es positivo, ¿sí? Porque también nos va a nutrir desde otro lugar, ¿sí? Porque hay cuestiones que nosotros también generamos como una carga emotiva con determinados alimentos que vienen desde nuestra infancia, de nuestra adolescencia, o porque compartimos momentos con determinados alimentos que son adictivos, ¿sí? Pero también nos ayuda a nutrirnos desde otro lugar. La cuestión es ver hasta qué punto ese alimento, que nosotros lo llamamos más bien comestibles, porque el alimento es realmente el que nos nutre, el otro es comestible. Sí. A ver, como que yo no tuviese la capacidad de controlarlo. Esa es la diferencia. Si yo me doy cuenta si me puedo controlarlo o no. Pero por lo general, cuando uno no tiene control de esos alimentos es porque ya se alejó tanto de esta naturaleza interior que uno tiene, con esa conexión, esa resonancia, que justamente no puede identificarlo y no puede tampoco identificar si es solo por ansiedad, porque está imbuido en eso mismo. Entonces es como que si estuviese cerrado. Lo que busca es que la persona nuevamente pueda reconectarse con eso, ¿sí? Entonces los cambios tienen que ser muy progresivos, muy paulatinos y sobre todo entendiéndolo, ¿sí? Si yo te explico por qué hacerlo, acorde a lo que estás haciendo, a lo que te gusta, acorde a tu contexto, al contexto de vida, como o incluso laboralmente, tus relaciones, etcétera. Los cambios tienen que ser sumamente progresivos, que luego eso que cada uno tenemos que manejarlos por nosotros mismos, se despierte nuevamente para vos nuevamente tener control sobre este comestible que justamente te está perjudicando porque contribuye a seguir retroalimentando esta ansiedad o lo que fuera porque te estás llevando a comer eso, ¿no? Según entiendo, entonces, desde la naturopatía higienista, no hay una dieta, digamos, a seguir para todo el mundo. ¿Cómo funciona? Porque no todo, o sea, todo individuo somos distintos y vivimos distintas situaciones y eso lo tienen en cuenta. Exacto. Lo único que hace primero es analizar, digamos, por eso lo que hablábamos de la naturopatía higienista, la visión del naturópata es holística. Justamente. Holístico significa, viene del término holios, que tiene que ver con el todo. Parte de un todo. ¿Sí? Sí. Tomamos una persona como un todo, entonces tenemos una visión global. Cuerpo, mente, alma y espíritu. Exacto. Entonces, lo que hacen, por lo general las dietas, ya vienen como una base y tratan de que esa misma base se aplique a todas las personas. La naturopatía, sí, trabajamos sobre bases fisiológicas, bases biológicas, bases que tienen que ver con esto que decía, con las leyes naturales que rigen a nuestro cuerpo, o sea, es algo, digamos, natural que tiene que ver con esto, cómo el alimento de alguna manera se va procesando en el cuerpo, pero entendiendo cuáles son realmente las bases de la nutrición a través de la biología, la fisiología, nosotros lo que hacemos es hacer un cambio progresivo acorde a, no sé, a lo que está haciendo cada persona, ¿sí? No es un cambio total, no es como que vos me decís, no sé, estoy haciendo... De un día para el otro, dejo todo y listo. No, vos me decís, mira, yo hago 4 comidas, bueno, o no, vas a tener que hacer 3, o al inverso, estás haciendo 6, yo te digo, tenés que hacer 4 comidas, tenés que comer esto. No, es por el contrario, se va trabajando a lo mejor diferentes aspectos en donde es más fácil para la persona hacer el cambio, se asienta un aspecto y luego progresivamente se va modificando otro a medida que esta persona lo pudo procesar y que realmente fue funcional, ¿sí? No es una cuestión de algo que lo hago solo porque sé que de algún modo me va a hacer bien. No sé, alguien que a lo mejor está buscando el descenso de peso, por darte un ejemplo nada más.
Entonces lo único que se focaliza es en eso y que está bien, porque obviamente es saludable, es saludable el descenso de peso y que obviamente que a través de una dieta a lo mejor preestablecida el cuerpo va a eliminar ese exceso de peso, pero nosotros lo vemos como que el peso va a ser un exceso de toxemia. ¿Sí? Volvemos a esta base. Entonces, ¿qué es lo que llevó a la persona, digamos, ese aumento de peso? No solo a través de los alimentos, sino emocionalmente, que quiso, digamos, cubrirse para protegerse a lo mejor. Claro. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho las emociones. Las emociones, sí. Entonces nosotros analizamos desde ese enfoque. Es una terapia holística que no solo se basa, digamos, de la nutrición natural y holística, sino esto que yo repetía, que es la gestión de vida. Entonces, si yo entiendo por qué esa persona lo llevó a ese exceso de peso, claro, no solo va a poder ir cambiando a través de la herramienta tangible que es la alimentación, sino que le va a poder sanar emociones, porque sanar ciclos. Y si no sana esa emoción, puede descender de peso, pero lo va a volver a aumentar. Porque sí, o va a desencadenar otra sintomatología. Claro. Porque de última el exceso de peso es una consecuencia nada más, pero a lo mejor luego la persona está en su peso estable, pero desencadena otra o sintomatología o una patología. Nosotros lo que buscamos es justamente que todo el cuerpo restablezca esta función natural que tiene que ver con la salud, ¿sí? La salud no es solo eso, sino es nuestras funciones, ¿no? Las funciones del cuerpo y todo que no tiene que, digamos, necesariamente lo vemos como algo muy grave, sino a lo mejor sentirnos hinchados, pesados, la fatiga crónica, problemas en la piel. Esas cuestiones también se trabajan desde la naturopatía higienista y ya te digo, es un trabajo que la persona se tiene que sentir satisfecha o tiene que buscarlo por sí mismo y tiene que ser un cambio tan gradual que tiene que ser agradable. ¿Sí? Es como que lo necesito. Nada es de un día para el otro. No, tal cual. Todo cambio tiene un proceso. Es un proceso y un proceso real, un proceso en el que luego a mí me queden las herramientas, en el que yo entienda cómo seguir gestionándolo. Y lo importante es disfrutar ese proceso. Sí, sobre todo, porque todo proceso tiene que ser desde ese lugar. Si no se disfruta, no se hace el cambio, básicamente. Claro. Lo que nosotros buscamos es un estilo de vida, ¿sí? Entonces, el estilo de vida, ¿cómo tiene que ser? En lo que yo haga o lo que yo elija comer o en lo que yo elija alimentarme, tiene que ser gozoso, disfrutable, ¿sí? Si no, es como forzar el cuerpo. Y nosotros no buscamos forzar el cuerpo, nosotros lo que buscamos es amigarnos con el cuerpo y fluir con eso. ¿Qué podemos trabajar? Otras enfermedades donde el cuerpo reacciona como, digamos, cáncer, diabetes, bueno, esas crónicas a lo mejor no sé si se curan, pero sí se pueden ir controlando. Se puede restablecer, digamos, de nuevo el equilibrio. Nosotros siempre decimos, nosotros no trabajamos la enfermedad, sino trabajamos al enfermo, ¿no? Al paciente que contrajo eso. Nosotros entendemos que toda enfermedad siempre nace desde una base que tiene que ver con la acidez del cuerpo. La acidez es justamente lo que yo decía, cuando tenemos el cuerpo sucio, de alguna manera. Bueno, entonces eso tiene que ver con la acidez del cuerpo. Entonces, toda enfermedad se basa de un medio ácido que justamente se va a desencadenar en una sintomatología, o en este caso una patología, como me hablabas. ¿Qué pasa? Depende de cada persona, de cada organismo, va a desencadenar una enfermedad diferente con diferentes nombres, ¿no? Va a atacar a un órgano o vas a tener, no sé, estas cuestiones reumatológicas también puede ser, de ese grado. Bueno, entonces lo que nosotros buscamos es que todo el proceso es un proceso inflamatorio. Entonces lo que uno trata es restablecer de nuevo ese equilibrio. Ya te digo, no buscamos la enfermedad en sí, sino tratar al paciente, al enfermo en sí, que lo llevó a que su cuerpo, donde tenía ese aspecto, donde estaba más débil, se desencadenó a través de eso. O sea, no sé, a lo mejor a vos se te desencadena por un problema dérmico, no sé, y a mí, no sé, problemas estomacales. Cada uno, son dos cuestiones diferentes, pero la base se trabaja desde el mismo lugar porque tiene que ver con un proceso inflamatorio sobre todo.
pero hay que tener en cuenta ese contexto de la persona para trabajarlo. También estamos aquí en Sudamérica entrando en la primavera. Sí. ¿También se puede trabajar las alergias, algo tan común en este momento? Sí, sobre todo porque nosotros ahora que pasamos la primavera, primero el invierno tenía que ver con un proceso de introspección y eso es lo que te hacia iba a preguntar adentro. también. Como me hablabas de los ciclos naturales, Claro. si cada estación del año tiene... Sí, contribuye tiene que... a un equilibrio y a una limpieza también, que volvemos a la misma base siempre. Bien. Y ahora cuando nos llegamos a la época de la primavera, o sobre todo que bueno, después viene el verano, pero tiene que ver con estas dos estaciones, sobre todo con la expansión, que quiere decir el abrirnos. Por eso las alergias son muy comunes, obviamente se desencadenan en esta época, porque el cuerpo, como estuvo en una etapa de introspección hacia adentro, sí. guardado, si bien nosotros seguimos con las actividades del día a día, no podemos hibernar. Pero lo natural era la hibernación. Claro, exacto. Y naturalmente el cuerpo se sigue rigiendo con estos ciclos naturales. Claro. Entonces, hacia adentro, el cuerpo fue como tratando de protegerse, ¿no? Darle calor, a lo mejor hubo alimentos más pesados, más densos o mal combinados, como hablaba anteriormente, y entonces el cuerpo fue como encapsulándolo para tener energía, para no darnos calor, para darnos bienestar, y porque de alguna manera no tiene la misma vitalidad o tanta energía hacia afuera como ahora en la época de primavera. Entonces cuando llega la primavera, de alguna manera el cuerpo quiere eliminar todo eso que fue encapsulándolo porque estaba como más adormecido, por así decirlo. Entonces las alergias tienen que ver con esto, con la expansión de esta época en donde el cuerpo quiere sacar lo que quedó hacia adentro, hacia afuera. Entonces están las alergias, las erupciones de piel, el estornudo, sí, o todo esto del sistema respiratorio de la mucosidad incluso. Entonces el cuerpo busca ese equilibrio de limpiar, exacto. Lo que nosotros trabajamos justamente desde la naturopatía, estos son los procesos que se llaman de detox o de desintoxicación, pero que son graduales y no es una cuestión de la noche para la mañana, sino es un trabajo de un proceso que se va haciendo muy paulatinamente para que el cuerpo pueda realmente eliminar esto, ¿sí? Nosotros cuando tenemos un síntoma no significa que tengamos esa patología en sí, sino que al contrario, el cuerpo te está dando un aviso. Es un síntoma. O sea, lo que llamábamos enfermedad hasta hace un tiempo atrás son síntomas de una cuestión emocional. Sí, o de esto, de que el cuerpo está sobrecargado y te está avisando de que ya está sobresaturado. Claro. ¿Sí? Si no, lo que nosotros no buscamos es eliminar el síntoma, sino trabajar sobre eso para que si se elimina sea de raíz, no taparlo. ¿Se entiende? Esa es la cuestión. Y muchas veces nosotros vemos como que las enfermedades... Lo que decíamos hoy hace un ratito, que porque si no lo eliminamos de raíz va a volver o lo mismo o en otro síntoma. O peor, o se va a desencadenar peor. Claro. Incluso nosotros tenemos la tendencia de tener esta visión de que cuando tenemos síntomas o tenemos que atravesar incluso dolores y eso, lo vemos como algo negativo. Y es todo lo contrario. El cuerpo te está avisando que hay algo que no está funcionando bien. Y no nos muestran esta visión de que en realidad el cuerpo a lo mejor tiene una alergia antes de desencadenar algo peor todavía. Claro. ¿Sí? Entonces lo que está buscando es volver a ese equilibrio. Por eso estas cuestiones típicas de la primavera, porque son época de expansión y el cuerpo busca como purgarse de esta época que estuvo más como encerrado, por así decirlo. ¿Hay una temporada del año ideal para comenzar o cuando uno lo sienta? Cuando uno lo sienta, eso es lo ideal, ¿sí? Obviamente que diferentes épocas del año la misma madre naturaleza nos va a enriquecer de diferentes alimentos, que eso ya nos está dando una cierta información, pero nosotros no tenemos que esperar a sentirnos de lo peor, por así decirlo, ¿sí? Sino que cuando ya no nos sentimos a gusto o hay algo que nos damos cuenta que está interfiriendo en nuestra vida cotidiana, incluso a veces no son cuestiones, hay personas que no tienen síntomas muy importantes a nivel físico, pero sino a veces pesadez como mental, ¿sí? Cansancio, fatiga o el hecho de no tener ideas claras, ¿sí? Es como que constantemente también buscamos o recaemos en los mismos pensamientos y nos damos cuenta de que no tenemos un enfoque hacia dónde ir. Entonces eso también tiene que ver con un grado de
de toxicidad en el cuerpo que no me permite tener claridad mental. Claro. Entonces la persona se puede sentir no solo mal físicamente, sino anímicamente. ¿Sí? Entonces, en cualquier momento en que ya me doy cuenta que hay cuestiones que necesito resolver físicamente o desde ese nivel, es cuando la persona tiene que buscar, digamos, la terapia de alguna manera, para que de nuevo ella misma pueda obtener estas herramientas para, digamos, destrabarse o volver a ese equilibrio que uno necesita en la vorágine del día a día y sobre todo bajo las circunstancias en las que estamos transitando todos. A partir de hay una edad en la cual se puede comenzar, los niños pueden empezar a hacer estos cambios, porque también es generar un hábito en un niño sería muy importante. Sí, seguramente eso es sumamente importante, sobre todo los niños. A veces me gusta más trabajarlo, digamos, con los padres en sí, para saber qué es lo que está haciendo el niño. Entonces el mismo padre puede trabajar con sus niños y generar esos hábitos, porque ya te digo, cuando el hábito, sobre todo cuando no hay tanta interferencia después durante los largos los años, porque es una repetición constante, es mucho más fácil aprenderlo y tenerlo, porque después va a ser algo natural que se incorpora. Es mucho más fácil, obviamente. ¿Y cómo sería en una familia probablemente donde todos empiecen a transitar a partir de esta forma de alimentación? Es muy probable que tengan distintos alimentos a la hora de la comida, el almuerzo, por ejemplo, o durante todo el día. Tal cual. ¿No es cierto? Lo bueno es entender particularmente, bajo el seno familiar, entender particularmente los gustos de cada uno, ¿no? Pero siempre hacerles comprender que va a haber una base que va a ser la misma, entre comillas, para todos, y que la pueden integrar justamente en el momento de compartir cada comida. Eso es fundamental, pero obviamente hay que identificar, digamos, estos aspectos que nos hacen únicos por cada uno, y luego lo que se puede compartir a través de eso que es particular, pero que a la vez después puede ser este momento de que una base a través de la alimentación justamente, y que puede ser compartida. ¿Cuáles son los alimentos que aconsejás no consumirlo, o por lo menos empezar a bajar las dosis? Las dosis. En general, de alguna manera muy fácil de muchos identificarlo. Los conocemos. Sí, lo identificamos, que es cuando algo está sumamente procesado, ¿sí? O lo que es muy empaquetado. Nosotros cuando vemos un paquete o no sé, un enlatado, nos damos cuenta de que ese alimento no va a caducar hasta dentro de meses o años. ¿Sí? Eso ya nos da una información. No es un alimento tan fácil de digerir, y de alguna manera no va a generar una dificultad para la eliminación o esta sobrecarga de la que yo hablaba. Bien. Entonces, esos habría que reducirlos, ¿sí? Y tratar de justamente identificar como algo fácil lo que es natural de que sabemos que de un día para el otro se va a poner feo. Bien. Bueno, eso es lo más natural para el cuerpo. Sí. O sea, incorporar eso, ¿no? Frutas, más... Sí, pero al menos, o sea, con respecto a lo otro que me decías, que tiene que ver más con los alimentos, de identificarlos como los un poco más nocivos, sobre todo eso, e ir tratando de reducirlos, o que no estén ese tipo mismo de empaquetado, por así decirlo, en el día a día o en diferentes horas del día. Claro. ¿Sí se puede hacer como un gusto? ¿Cómo? Sí. Como un placer en algún momento, obvio, una papa frita, una gaseosa. No, es que eso no se puede quitar. Claro. De eso se trabaja, ¿no? Justamente se trabaja desde lo que disfruta la persona, y eso va a estar toda la vida, o todo lo que necesite la persona estar, de tenerlo, por así decirlo. Y si en algún momento no lo necesita más, también está bien. Claro, porque en realidad el cambio se da justamente de eso, cuando es tan favorable o tan gustoso, que directamente el cuerpo te lo va a seguir pidiendo o no te lo va a seguir pidiendo. Claro. Pero si nosotros trabajamos esas bases, entonces el cambio es tan progresivo que luego te vas a dar cuenta cuándo lo vas a necesitar y cuándo no. Es importante eso, ¿no? Darnos cuenta lo bien que nos sentimos cuando empezamos a cambiar la alimentación. A mí me pasó en lo personal, yo hice algunos cambios y siempre tuve problemas de sobrepeso, y
Y bajé de peso justo porque me empecé a sentir bien a partir de los cambios y continué con esos cambios, y el descenso de peso fue consecuencia de lo que venía sintiéndome bien, o sea, porque sí. No fue que empecé a hacer los cambios para descender de peso. Aparte fue un incentivo de sentirme bien y de verme mejor. Sí, era el cambio tangible. Claro. Pero sí, es la consecuencia, porque te sentís bien, pero justamente eso, siempre recalco que las personas cuando hacen estos cambios de este lugar, no solo se sienten bien físicamente, sino que tienen energía y vitalidad para resolver cuestiones que habían quedado sin resolver. Bien. Eso es lo más importante. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta cuánta energía tenemos, porque no solo lo vamos a ver a través de esto desde lo físico, sino que vamos a tener fuerza también para dar esos cambios o esos saltos que no dábamos, porque no teníamos energía vital, claro, sobre todo. Entonces estos cambios nos generan el incremento de energía vital. Exacto, nosotros nos basamos siempre, es nuestra base, la energía vital. La energía vital es esto, nosotros... Es muy fácil identificarla a través del movimiento, ¿no? Cuando nosotros caminamos, ahora que estamos hablando, todo eso tiene que ver con esta energía que de alguna manera la percibimos porque nos damos cuenta. Pero la energía también es la energía que nosotros tenemos psicoemocionalmente, ¿sí? Cuando nuestras emociones no se desbordan, cuando nosotros tenemos esta claridad mental, cuando tenemos mayor capacidad de entendimiento y de comprensión de las cuestiones que no tenemos que enfrentar o confrontar día a día. Entonces ahí nos damos cuenta cuánta energía y vitalidad tenemos, ¿sí? No solo esto a nivel físico, de que lo demuestro, sino que también lo puedo entender. ¿Y cuáles son las otras herramientas que se utilizan aparte de la alimentación? Nosotros, la base, como te decía, siempre son herramientas naturales y que tienen que, contribuye primero la alimentación, pero después tiene que ver con el entorno o, por ejemplo, la gestión de los ciclos circadianos de cada persona, el descanso, el sueño, que son cuestiones distintas. O también, por ejemplo, ahora que me preguntabas sobre el sistema inmunológico, hacer técnicas, por ejemplo, de respiración consciente, eso también contribuye a fortalecer incrementar nuestra capacidad pulmonar, incrementar sobre todo nuestra respiración y por ende vamos a tener mejor oxigenación en la sangre y en nuestros órganos. Una técnica muy conocida que es el pranayama, que pranayama es una técnica de respiración, o sea, cualquier persona ahora puede estar buscándola, la puede googlear, por así decirlo, o buscarlo en YouTube. Son técnicas de respiración que son fundamentales ahora, sobre todo... Es simple, sí, sobre todo ahora que usamos mucho el barbijo y no tenemos la respiración natural. Justamente lo que busca es esto, es volver son técnicas de respiración sumamente simples que uno es traer a la conciencia la respiración para justamente fortalecer nuestro sistema inmunológico, sobre todo incrementar, como te decía, esta capacidad pulmonar. Pranayama, el término prana, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con la energía vital, claro. ¿Sí? Y el yama tiene que ver con el control, justamente, y ayama significa, digamos, la expansión. Entonces lo que busco a través de estas técnicas de respiración es justamente volver con esa fuerza o con esa expansión a obtener energía vital a través de la respiración, ¿no? No es solo respirar porque respiro, sino tomar desde el aire la energía. De forma consciente. De forma consciente, ¿sí? Entonces estas técnicas nos pueden ayudar mucho, sobre todo que ahora usamos mucho el barbijo, para de nuevo destapar, digamos, esas cuestiones que, digamos, como tuvimos el barbijo durante un constante tiempo, no hubo una respiración profunda, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir obtener de nuevo energía vital, o por ejemplo simplemente si tenemos un espacio verde o ya sea la azotea o irnos afuera un rato para que esa energía o ese aire va a estar más con esta energía vital que nosotros tenemos, o tomar un poco el sol, eso también nos va a contribuir. Energía D, vitamina D. Sí, pero también nos va a obtener energía, ¿sí? Obviamente que hay determinados horarios. Por supuesto. ¿Sí? Pero también eso también nos va a contribuir a fortalecer el sistema inmunológico y a tener una respiración más limpia, que es la que estamos necesitando de alguna manera. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? Se puede contactar a través tengo un Instagram que es naturopatía
higienista, naturópata-higienista, por mi celular 15 53 82 47, y si no, mi Instagram personal, que es Fantino Ferrer. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de su agrado. Mucha información, la verdad que para tenerlo en cuenta, para empezar a hacer esos cambios, para sentirnos mejor y para incrementar nuestro sistema inmune, nuestra energía vital.